quedamos más o menos en esta parte donde hablábamos del elemento del quirófano. Bueno, los elementos del quirófano, de acuerdo a cada especialidad, eh, ¿cómo se llama? Se va componiendo de ciertos elementos, ¿verdad? Eh, Básicamente, un quirófano tiene que tener una mesa quirúrgica, una máquina de anestesia, un aspirador quirúrgico, porque esto es muy afín a todas las especialidades, ya sean cirujanos, urólogos, eh, etcétera, etcétera. Aspirador quirúrgico, equipo de electrobisturí, la luz cialítica y accesoria, mesa instrumental, butacas, basureros. Las butacas son importantes porque hay cirugías donde el médico está mucho tiempo parado y necesita sentarse. En las cirugías coloproctológicas, por ejemplo, o en las proctológicas de orificio perianal, no se puede hacer parada la cirugía. Uno indefectiblemente tiene que sentarse. Eh, entonces, todos estos deben ser componentes del quirófano. No se debe improvisar en el momento de andar, tráeme allá no sé, de la pieza número tanto una butaca. No, esa butaca no puede entrar dentro del quirófano. ¿Por qué? Porque esas butacas no salen nunca del quirófano y se mantienen limpias. Basureros, portazuelos, elevadores, negatoscopios, todos elementos del quirófano, ¿verdad? Esto básicamente vieron allá en el fondo, están los basureros, las butacas, los negatoscopios, la luz cialítica, los portazueros, o sea, mucho quilombito. Fíjense, la cantidad, esta es una luz accesoria, si bien acá en el techo ya tenemos, ¿verdad? Esta es una luz accesoria otra vez, ¿verdad? Que muchas veces se necesita. El aspirador quirúrgico, el balde, donde uno tira las basuras, no hay que tirar en el piso. O sea, una serie de elementos que llenan una sala de quirófano. Más todavía cuando esa sala de quirófano no es muy grande, es pequeña, ¿verdad? Estos elementos, si bien son necesarios por una cuestión práctica, no puedes vos pedirle un hilo a la enfermera, tráeme un Bicril número 3 y la enfermera se va hasta la farmacia a traer. No. Entonces son elementos donde la enfermera mismo guarda ciertos elementos necesarios para un quirófano, para una cirugía. No es lo ideal, no se debe hacer esto. ¿Por qué? Porque acá se acumula polvo, acá se acumula suciedad y eso no se puede permitir en un quirófano. Se debe limpiar todos los días, etcétera, etcétera. Había hablado de una sala de esterilización. Lo ideal sería que esté centralizado la sala de esterilización a nivel hospitalario, pero siempre se debe tener alguna estufa por si haya un instrumental que esterilizar, porque se contaminó, etcétera, etcétera. Pero para cosas pequeñas. La central de esterilización, donde te traen todos estos elementos para que vos puedas iniciar el día o la semana, ¿verdad? Debe estar en otro sector preferentemente, fuera del quirófano. Este es el depósito de materiales estériles. El depósito de materiales estériles es un lugar muy delicado y tiene que estar manejado por una persona responsable, antes que nada, responsable y entendida. Responsable le digo porque esto tiene la forma de ir trabajando. Vos no podés ir sacando porque te queda bien a la altura este paquete. No, este paquete tiene una fecha de esterilización y esto dura generalmente 48, 72 horas después. Hay que volver a esterilizar. Y entonces no puedes sacar, dejas de sacar y estos están hace 15 días ya acá. Viene alguien, quita y entrega. No. Esto tiene que tener un orden, lo mismo que las cajas, y se debe ir retirando de acuerdo a un orden manejado por una persona. Habíamos hablado al comienzo de que hoy la tendencia mundial son los quirófanos inteligentes. En Paraguay, lastimosamente, estamos retrasados en quirófanos inteligentes. Existe uno más o menos inteligente, ¿verdad? Está en el país, el resto no tienen. Nosotros, como unidad formadora, teníamos la oportunidad en IPS de tener un quirófano inteligente o varios quirófanos inteligentes, pero quedó ahí.
Ingavi no tiene su quirófano inteligente y tienen los quirófanos convencionales que ya vieron qué es lo que es. ¿Y cuál es el concepto del quirófano inteligente? El quirófano inteligente es una sala quirúrgica altamente funcional que conjuga la distribución de los equipos médicos y la instalación y las instalaciones, ¿verdad? Es un quirófano de múltiples especialidades con integración de equipo y manejo digital de la información y conectividad con el exterior. Esto es lo fundamental, ¿verdad? La conectividad con el exterior y el manejo digital de la información. Ustedes saben que la tendencia mundial hoy es cero papel. Esas carpetas tan gruesas de pacientes internados por 30 días, donde nos acumulamos de expedientes con un grosor impresionante, tales así que las carpetas clásicas de los hospitales, que son las de metal, ya no soportaban tamaño de cantidad de papel, ¿verdad? Entonces comprábamos estas carpetas archivadoras y íbamos teniendo, ¿verdad? A medida que el paciente pasaban los días de internación, se iban armando carpetas. Eso ya no existe, no debe existir, ¿verdad? Hoy tiene todo por el sistema. Debe haber un expediente digital inviolable, por supuesto, un expediente digital inviolable, y tratar en todo lo posible de manejar con cero papel. Estos quirófanos se adaptan entonces para que vos no metas papel dentro y te manejes todo en forma digital. Y tener conectividad con el exterior, ¿por qué? La conectividad con el exterior te da la posibilidad, por ejemplo, de agarrar en tu pantalla que tenés en el quirófano y en vez de estar pidiéndole a la enfermera, tráeme un poco la placa de cadera del paciente, tráeme un poco la radiografía. No, eso ya no existe. Agarrás, apretás un botón, ¿verdad? Y te sale en una pantalla todos los estudios que él se había hecho. Porque todos los equipos hoy día que se venden tienen conectividad digital. Todos los tomógrafos, los resonadores, los equipos de rayos, etcétera, etcétera, todos son equipos con una conectividad digital, de tal manera que vos puedas aprovechar. Los sistemas de soporte de equipamiento y suministro constituidos por brazos articulados para el albergue de equipamientos médicos, suministro de energía eléctrica, oxígeno, CO2. Esto, por ejemplo, como habíamos visto, no sé si se acuerdan, imagínense, miren la cantidad de cables que hay por el suelo. ¿Cómo no te vas a tropezar acá? Imagínate que tu paciente tenga en plena cirugía, haga un paro cardíaco y vos tengas que reanimar y tenés que movilizarte. Imposible. Vas a chocar contra este, te vas a tropezar acá, etcétera. Entonces, es difícil. Hoy día la tendencia, ¿qué es lo que es? Hoy día la tendencia es que el sistema de soporte y equipamiento todo desde el techo y que no estén esparcidos en el suelo. Los equipos de uso médico específico y de uso general deben también estar colgados del techo de tal manera que no estorben y vos tengas un espacio suficiente. Vos ganás espacio en altura y entonces tus quirófanos no son tan grandes como para que tengas tantos equipos dentro, para que albergue a tantos equipos. Entonces, al no ser muy grande, habíamos dicho que es controlable perfectamente la asepsia del quirófano. Control centralizado de equipos, brazos, luces, refrigeración, interconexión al exterior, imágenes, historia clínica, control tablero digital o por voz. Esto es fantástico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es digital, ¿verdad? Desde el momento que vos entras, tenés un tablero, así no sé, como los autos, así habrán visto algunas veces, ¿verdad? Vos entras al auto con un código y eso automáticamente activa todo un sistema de que te prende el aire a la temperatura que vos habías programado. Te pone la mesa del quirófano a la altura que vos tenés programado de acuerdo a tu altura, ¿verdad? Ya automáticamente te da la conectividad con la sala de tomografía porque vos sos una persona que hace cierta cirugía donde generalmente necesitas ver los tomógrafos. Te sale la historia clínica, o sea,
Todo está adaptado por código de tal forma que vos puedas entrar, o la enfermera pone tu código y todo ya se adapta a lo que vos querés. Inclusive hasta las luces dialíticas podés programar de que estén en cierta posición como para que vos al entrar automáticamente ya saben que es el médico este y opera de esta forma. Esto sería más o menos lo que sería un quirófano inteligente totalmente diferente a lo que habíamos visto, ¿verdad? Desde el punto de vista de infraestructura es la misma cosa, es la misma sala, solamente que tiene todo este sistema, ¿verdad? Complejo de monitores, eh, monitores para ver radiografías, ¿verdad? Esto muchos están por la pared, puedes hacer empotrar por la pared o puedes tener conectividad inclusive a través de unos brazos que penden, entonces el cirujano, como esto es estéril, esto es un cascarón estéril que vos le pones al equipo y podés traer hasta vos para llegar a ver, ¿verdad? Este es el equipo para hacer una cirugía video asistida, ¿verdad? De uso universal tanto para el urólogo como para el cirujano, para el traumatólogo que hace artroscopía, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo que esto, son brazos que suspenden en el aire un monitor donde vos podés entrar a ver todos sus estudios, la computadora donde hace su historia clínica o donde revisa su historia clínica, hace su técnica operatoria, etcétera, etcétera. Ni un cable en el suelo, una mesa de operación limpia, única, y bueno, esto es lo que hoy es la tendencia mundial. Esto sale 16 veces más caro que un quirófano convencional, pero es la tecnología y es lo que alguna vez y rápidamente vamos a tener. Seguro, con seguridad. La otra imagen de lo mismo. Muy bien. Nuestra bibliografía, acuérdense de esto. Esto tienen que conseguir. Temas de técnica quirúrgica, por favor. Todas mis clases del año están basadas en este material. El equipo quirúrgico. Hablemos del equipo quirúrgico ahora. El equipo quirúrgico, ¿verdad? El equipo quirúrgico está compuesto por personas ejecutoras de la intervención quirúrgica, vestidas asépticamente con toda la ropa preoperatoria como esto, ¿verdad? Y la ropa ya para operar. Fíjense que es diferente la forma de estar vestido. Hay cirugías que están permitidas hacer con estas ropas limpias. Si es que vos no usaste para salir del quirófano con este, que no se debe hacer. Por ejemplo, una cirugía coloproctológica sucia, como ser un drenaje de un absceso, tal vez vos puedas hacerlo con guantes y una chomba y la gorra, etcétera, etcétera, pero no equiparte como para una cirugía muy grande. Entonces, está compuesto el equipo quirúrgico por el cirujano, el primer ayudante del cirujano, que debe ser un médico, cirujano, con la misma formación que el cirujano, un segundo ayudante, ¿verdad? Que también debe ser cirujano. En los hospitales, escuelas, generalmente, el segundo ayudante ya es un residente, el tercer ayudante también es un residente. Muchas veces dejamos que la instrumentadora actúa de enfermera circulante y le metemos acá un estudiante del último año y el anestesiólogo, ¿verdad? Eso más o menos es. Cuando estás operando en privado, generalmente cambia esto. ¿Por qué? Porque vos elegís al mejor ayudante que tenés, ¿verdad? Y en un hospital escuela, este primer ayudante puede llegar a ser, de acuerdo a la cirugía, ¿verdad? Si es una cirugía no compleja, está el cirujano, ¿verdad? Y un R3, un R2, de acuerdo al tipo
de cirugía. Y muchas veces este se convierte en cierto tiempo durante toda la cirugía en cirujano. Supervisado, por supuesto, por un cirujano competente y con la experiencia de vida. Esto más o menos es la conformación de un equipo quirúrgico. El jefe del equipo es el cirujano principal, al cual ese paciente está a nombre de ese cirujano. O sea, Juana Mendieta se opera de la vesícula. ¿Quién es el responsable? El médico fulano de tal. Él es el responsable de ese paciente. En un hospital de escuela, nunca un residente es responsable de la cirugía. Nunca debe ser responsable, es mejor dicho. Esa palabra me gusta más. Nunca debe ser responsable de una cirugía. Ustedes mismos tienen que cuidarse, ¿verdad? No ser atropelladores porque puede ocurrir algo que les trunque su carrera. Entonces, siempre deben exigir de que el cirujano responsable esté presente en el acto quirúrgico. Ese cirujano es el jefe del equipo, responsable de toda la operación, haya o no operado, ¿verdad? Debe ser una persona con criterio flexible ya dentro del acto quirúrgico, de aceptar opiniones, de aceptar que el primer ayudante pueda orientarte o puede darte su opinión en cuanto al acto quirúrgico. Una persona autocrítica no debe ser un tirano, entonces, en síntesis, no debe ser un tirano, un desagradable que se va y hace un quilombo. Tiene que ser una persona con voz alta y clara, como para que se entienda, ¿verdad? Para que se le haga caso, o si no, la enfermera cuando se da cuenta de que vos sos un pelele, ya te empieza a subir, ya esconde los hilos, ya quiere irse, termina la cirugía, te está apurando. ¿Por qué? Porque vos no tenés ese carácter de responsable del acto quirúrgico. Cuando vos tenés ese carácter, todo te respeta. El anestesiólogo se deja de salir porque le gusta al anestesiólogo salir del quirófano a comer empanada ahí en la sala de espera, ¿verdad? Ponen piloto automático y se va, la enfermera también se va a chatear y vos te quedas solo en el quirófano. Eso es porque no tenés ninguna autoridad, ¿verdad? Entonces el cirujano debe ser una persona no desagradable, no un tirano, pero una persona con mucha autoridad sobre su equipo quirúrgico. Para recordarle por qué es lo que nosotros nos lavamos la mano y alzamos inmediatamente en el quirófano, nos lavamos la mano y alzamos hacia arriba y estamos así en esta posición, ¿verdad? Tipo de oración. Y es simplemente porque debemos mantener limpia nuestra mano una vez lavada como para después vestirte. Porque se considera que todo lo que está por debajo de tu cintura, ¿verdad? Puede estar contaminado. Entonces, nunca, una vez vestido, nunca debes bajar los brazos en esta posición. Una vez vestido, nunca bajar los brazos en esta posición y tener una posición de firme. Nunca. Siempre con las manos arriba. Vamos a suponer que la cirugía para por algo o B motivo. Entonces, los brazos hacia arriba o encima del paciente, porque se considera que todo lo que está hacia arriba, todo lo verde, es estéril. Y lo de abajo, aunque tenga ropa, es probable que se haya contaminado con estos sectores que no están cubiertos y que vos, la ropa haya tocado estas cosas que no están cubiertas por mantas estériles. Entonces, es por eso que nuestra posición de manos arriba, más o menos no tan arriba, sino por encima de la cintura, se considera una buena postura de un cirujano que está a la espera del acto quirúrgico o que el acto quirúrgico se haya interrumpido y vos tengas que realizar algunas cosas. O hasta que continúe la cirugía, mejor dicho.
Hay que rodearse de las mejores condiciones, tanto de luz, instrumentales y uso adecuado de los mismos. ¿Quién es el responsable de esto? Lo que les dije primero, el cirujano. Si el cirujano entra al quirófano y se va directo al paciente, al bisturí, para cortarle, había sido, no se probó la luz dialítica, no se prende. Se suspende la cirugía. El tipo ya le cortó. Hay que mudarle el lugar al paciente. Hay que ver si todos los instrumentales, si vos sos de una especialidad, como ser el cirujano torácico, a ver si están sus separadores especiales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vas a entrar en la cavidad torácica si no tenés unos separadores de fino quieto que se llaman, que son especiales para separar las costillas, no vas a poder operar. Así como los ginecólogos, los urólogos, etcétera, tienen todos sus instrumentales que deben fijarse a ver si están en la mesa quirúrgica, ¿verdad? Realizar intervenciones con orden y minuciosidad, lógico, no como esos tarambanas, venir y hacerse el ídolo, querer operar en 15 minutos para salir otra vez y que digan que es buen cirujano. No, no es buen cirujano el que opera en 10 minutos una cirugía. No, no es buen, no es el mejor cirujano. El mejor cirujano es aquel que hace en forma consciente y en forma adecuada y hace sin prisa, pero sin pausa, una cirugía. Sin prisa, pero sin pausa, una cirugía. Porque el tipo sabe. Por eso no hay pausa en su cirugía. Y no lo hace apurado. Sin embargo, termina una vesícula en 40 minutos y ese paciente se da de alta sin ningún problema. Otro viene, se hace loco, opera en 10 minutos, qué ídolo, al otro día el paciente no salió de alta, ¿por qué? Porque está con dolor, porque parece que está anémico, parece que está sangrando, etcétera, etcétera. Y otras exigencias que les dejo para que leen, ¿verdad? Para que puedan leer y ver todas las normas que se debe tener. ¿Cómo debe pedir el instrumental? Porque acá hay una sola persona que habla durante el acto quirúrgico, ¿verdad? Una persona es la que da las órdenes en el acto quirúrgico. ¿Quién es ese? El cirujano. Los pedidos instrumentales o pedidos de ciertos insumos deben ser hechos a viva voz por el cirujano o a través de gestos por el primer ayudante. En voz alta, la solicitud debe hacerse claramente, conviene utilizar palabras abreviadas, claro. No le vas a decir, pasame por favor el separador de fino quieto, 15 segundos. No, fino quieto. Se le dice con todo respeto, claramente fino quieto. Muchas veces usamos gestos, por ejemplo, ¿verdad? Si vos estás atento a la cirugía, que se debe estar atento, entonces, para no estar hablando cada rato, porque muchas veces, varias veces estás usando la tijera, ¿verdad? Usas tijera, secas, volvés a usar tijera y no está diciendo tijera, tijera, tijera. Entonces, muchas veces usas nomás ya este término y esta es una de las señales. En el libro van a encontrar todas las formas manuales con gestos de pedir los instrumentales. La pinza anatómica es así, el bisturí es así, la tijera es así. También es aceptado que vos utilices gestos, entonces no estás hablando mucho. De hecho que también vas a tener que hablar y vos podés pedirlo de la otra forma. Si la cirugía no es compleja, se acepta perfectamente que vos hables y pidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a una cirugía de 20 minutos, 25 minutos, ¿qué tanto lo que vas a hablar? Pero una cirugía de 10 horas, 8 horas. El primero y el segundo ayudante y el instrumentador deben saber los pasos de la cirugía perfectamente para que el tipo ni hable. Porque vos te adelantás, si estás atento, estás concentrado, vos te adelantás al acto quirúrgico y ya sabes que ahí, en ese momento, ¿verdad? De la técnica operatoria se utiliza tal cosa. El primer ayudante, ¿qué es lo que hace? Es una persona, debe ser una persona muy capaz, que tenga condiciones de continuar con la cirugía. Qué importante esto es. Porque muchas veces nos queremos hacer los ídolos y entramos con un R1 o con un interno a operar. Y eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque algo te puede pasar a vos.
un problema médico, a cualquier cosa o una noticia o no sé, que tengas que abandonar la cirugía. Raramente ocurre, pero hay que estar preparado porque puede ocurrir. Entonces, ese primer ayudante tiene que tener las condiciones de continuar la cirugía. No se le puede dejar al paciente en un stand-by para operarle al otro día. No. La cirugía debe continuar y ese primer ayudante debe tener las condiciones de terminar esa cirugía. El primer ayudante tiene una participación activa. ¿Qué quiere decir? Esto se mueve, puede hablar, puede realizar ciertos gestos quirúrgicos para ayudarle al cirujano. O sea, es activa la participación y no como el primero, el segundo, el tercer, quiero decir, el segundo, el tercer ayudante, que muchas veces es pasiva su participación. Se le da una tarea, separar, por ejemplo, la pared abdominal y estar, pobre boludo, ahí separando durante 4 horas. Es una tarea pasiva, importante, pero pasiva. Presenta las pinzas hemostáticas para la ligadura, realiza hemostasia. Esto todo puede hacer el primer ayudante. Coloca los separadores para facilitar la acción del cirujano, tratando de simplificar las maniobras del cirujano. O sea, está atento y está ayudando y no estorbando, como dicen muchas veces los maestros. Deja de estorbarme, ¿verdad? Eso cuando te dice un cirujano, yo después me voy a reflexionar a ver qué sigo de especialidad, ¿verdad? Porque lo que no hay que hacer es estorbar justamente. El primer ayudante es la segunda autoridad del equipo. Debe conocer las operaciones perfectamente. Debe conocer las operaciones perfectamente. ¿Eso qué quiere decir? Debe saber que está operando tal cosa y que tiene que terminar de tal forma la cirugía. O de que esta cirugía se hace así, esta cirugía. Trabaja de frente al cirujano en la mayoría de la cirugía. Trabaja de frente al cirujano, o sea, si el cirujano está a la izquierda, el otro está a la derecha, en la misma posición. Es quien suministra el instrumentador, es quien suministra el instrumental al segundo ayudante. ¿Qué quiere decir? Perdón. ¿Qué quiere decir eso? Suministra el instrumental al segundo ayudante. Es el que, después de que el cirujano haya utilizado, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces después de haya utilizado, le pasa al segundo ayudante, ¿verdad? O si es que el segundo ayudante va a tener una actividad, no lo hace por motus propio, sino a través del primer ayudante. El primer ayudante que le dice, mira, toma, separa con esto. En esta posición vas a separar. O coloca correctamente el instrumental y le dice, esta va a ser tu acción. Este primer ayudante no debe extralimitarse realizando maniobras que solo competen al cirujano, sí, porque de repente ya está el ídolo, ¿verdad? Ese R3, por ejemplo, que ya está afilado, ya cree luego que él es más o menos, no sé luego quién, ¿verdad? Agarra y empieza a hacer las maniobras del cirujano. En cualquier momento el cirujano de raya agarra el separador y ¡pam! Le mete un separadorazo por la mano, ¿verdad? Porque hay acciones que solamente el cirujano debe hacerlo. Y hay cirujanos que tienen mucha personalidad y no permiten, ¿verdad?, que el primer ayudante realice esa maniobra que es exclusiva del cirujano. Puede pedir los instrumentales que necesitan en voz lira, o sea, en ciertos momentos cuando el cirujano está callado, ¿verdad? Y concentrado en cierta actividad y él se da cuenta de que hay una arteria de sangre, se puede adelantar al cirujano y facilitar. Por eso se habla de equipo quirúrgico. Se juega como un equipo, ¿verdad? Cuando vos estás hablando de equipo quirúrgico, en el privado uno puede mantener, en un hospital nomás no podés mantener un equipo, ¿verdad? Aunque muchas veces sí, porque en los hospitales también se manejan, por ejemplo, el jefe de sala,
el subjefe de sala y los otros cirujanos que son componentes de la sala. Y muchas veces entre ellos se operan y les tiran al residente que está rotando por esa sala. Entonces se forma un equipo por un mes o por 2 meses por lo menos. Sin embargo, cuando vos tenés tu actividad privada, ese equipo es muchas veces de la vida. Es un equipo de la vida. ¿Por qué? Porque toda tu vida ese fue tu ayudante, toda tu vida fue tu segundo ayudante, toda tu vida fue esa enfermera, tu instrumentadora, y entonces eso funciona como una máquina, ¿verdad? Se conocen tanto que casi no se habla, porque se repiten la cirugía todos los días, toda la semana, y entonces hace que ese equipo se entienda perfectamente. Hasta que alguien se enoja. Segundo ayudante, su actividad principalmente es estática, no es dinámica, no es activa. Sostener separadores es su principal función. No debe hablar durante la cirugía, no debe hablar, imagínense lo dictatorial que somos nosotros en cirugía. No debe hablar, no debe entorpecer el trabajo del primer ayudante. Puede llegar a cortar ligaduras cuando se le dice que haga, ¿verdad? Por orden del primer ayudante. Cortar ligadura, ¿qué quiere decir? Cortar ligadura quiere decir, se hace un nudo con un hilo y él entonces con la tijera corta el hilo, ¿verdad? No deberá pasar sus manos por encima del primer ayudante, o sea, no puede meter en la mano en cualquier parte. No debe meter las manos en cualquier parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a entorpecer el trabajo. Recibe el instrumental del cirujano y del primer ayudante para después pasarle al instrumentador para que acomode sobre la mesa. Actividad más estática que dinámica, pero de su acción y eficiencia también depende el resultado de la cirugía. Lógico, si vos estás operando un hígado y le metes un segundo ayudante que no te ayuda y que estorba, algo vas a hacer mal. Con seguridad, el cirujano algo va a hacer mal si este no cumple su buena función. La instrumentadora deberá conocer en detalle la cirugía en la que se realizará. El cirujano también debe controlarle a la instrumentadora, porque si está operando tal cirugía se necesita tal instrumental. Por ejemplo, vas a hacer una cirugía de vías biliares a cielo abierto. No puede faltar una pinza cística. No puede faltar, ¿verdad? La pinza cística. No solo una, dos, tres. Y si estás sin este instrumental, no vas a poder operar. O sea, son instrumentales especiales que tanto la instrumentadora, que sabe el diagnóstico del paciente, porque debe saber, no es que le va a preguntar antes de empezar la cirugía, antes de cortar, ¿de qué le vamos a operar? No, está fracasado como equipo. Debe tratar en lo posible de resolver los problemas que se presentan sin complicar al cirujano. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que se pueden presentar? No anda el electro, la luz dialítica se prende y se apaga. Ella es la que tiene que encargarse de hablar con la enfermera circulante y le dice tal cosa. El primer cirujano está, por ejemplo, el cirujano está sudando mucho, ella es la que le dice secarle la frente. No, ella no le puede secar porque se va a contaminar, pero la enfermera circulante sí puede secarle la frente. O sea, todo lo que va necesitando el equipo que está operando, ella se encarga de ir pidiendo toda vez que no sea instrumental. Debe ingresar al quirófano antes que el cirujano y el paciente para tener todo listo, preparado. El armado de la mesa debe hacerlo en un orden habitual y sistemático que vamos a ver después. Esto está predispuesto, no es que uno hace al azar nomás. Hay una mesa quirúrgica básica y una disposición de instrumentales de la eternidad, de la vida, de hace 200 años se ponen de la misma forma, ¿verdad? Una vez lista la mesa, no se alejará de su puesto, salvo expresa orden del cirujano. Claro, una vez que está ahí, ya se queda ahí clavado y ella lo que le corresponde es, a medida que avanza la cirugía, es ir ordenando todos los instrumentales que se van usando para que la mesa siempre esté ordenada, ¿verdad? Y limpiando para que cuando vuelva a usar esa pinza hemostática que entró en un mar de sangre, no esté todo con coágulo y todo sucio. Ella debe limpiar antes de ordenar y volver a pasarla al cirujano en su momento.
Eh, por supuesto, si hace esto se le da un tupe. No discutirá orden ni opinión del cirujano, lógico. No se distraerá con hechos, bla, 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 bla. Esto es lo más importante. Mantendrá la mesa lo más ordenada y limpia posible para que al final de la cirugía esté igual que al principio. Acuérdense de un acto muy importante. Ella tiene que saber que sacó 6 hemostáticas, 2 tijeras, 2 separadores, tantos. Ella tiene que haber contabilizado y haber anotado para que la enfermedad circulante al terminar juntas controlen y no se quede en la panza del paciente, porque se puede quedar en la panza del paciente, lo mismo que las gasas. Debe contar y decirle al cirujano antes que cierre la cavidad abdominal, si es que es el abdomen, el tórax o lo que sea, qué cavidad haya abierto el cirujano, debe decirle instrumentales completos, gasas completas, compresas completas. Entonces el cirujano tiene la tranquilidad de que va a cerrar. Muchas veces se olvidan de decirte eso y después sobre el final ya está por cerrar la piel y te dice, doctor, me falta una gasa. Yo le meto un tongo. Y el anestesiólogo, su función aparte, hacerte escuchar música y todo eso, ¿verdad? Ponerte los chismes, de contarte los chismes del día, debe hacer la canalización del paciente, cuando no vino canalizado, da la orden para el comienzo de la cirugía. Fíjense, esta es la orden, o sea, no es una orden, decimos nosotros los cirujanos, sino simplemente debe decir el paciente está anestesiado. Puede empezar la cirugía. Entonces el cirujano empieza la cirugía. Debe colaborar con órdenes emanadas del cirujano, también es dependiente, si bien esta es una especialidad muy importante, este está en tu barco y el dueño del barco sos vos. Entonces es el cirujano el comandante en ese momento. Y las otras cosas que están ahí, lean para que sepan lo que hacen. ¿Cuál es la función de la enfermera circulante? Muy importante. Debe preparar el quirófano para la cirugía, todo. Ella entra a las 6 de la mañana, porque es el horario, pero la que salió durante y estuvo durante la noche, desde las 4 tiene que estar preparando la sala quirúrgica. Va a empezar la cirugía, hay gente que empieza temprano, ¿verdad? Ellas le conocen a ese cirujano porque viene a las 6. Él opera a las 6. A esa hora se siente bien para operar. Otros operan a las 7. Entonces, antes ya debe estar todo preparado, todo controlado. Es responsable la enfermera circulante. El cirujano debe venir y observar y tener la tranquilidad que funciona. Si no funciona, esta es la responsable antes de la cirugía de que el cirujano le llame la atención y le diga, esto no está funcionando, para empezar la cirugía tiene que funcionar. Lean eso, lean las funciones de una enfermedad circulante. Bueno, yo les dejo, tengo un temita hoy. Quedamos así. Esto está grabado ahí, va a alzar Javier. Y nos vemos el próximo miércoles. El examen de el primer módulo de la doctora Cristina Palacios lo vamos a realizar en forma presencial el día miércoles 23 en el campus. El horario es las 8 de la mañana, de tal manera que la sección 2 pueda liberarse para las 9, 9 y cuarto, ¿verdad? Y llegar hasta el Hospital Central para su práctica, creo que de urología. ¿Estamos? Dale, saludos, chao, chao. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, chao.